¿Qué tal a todos? Aquí el Visionario Financiero. En el video del día de hoy les voy a estar explicando cómo es que yo he realizado el cálculo de los dividendos que va a pagar el Banco BBVA en el año 2026 y también de las acciones liberadas que nosotros como inversionistas recibiríamos si es que ya tenemos el activo desde ahora. Ahora, lo que he utilizado primero como datos principales es, número uno, la utilidad neta. Número dos, las reservas. Número tres, el capital social de la empresa. Número cuatro, los resultados acumulados. Y número cinco, los activos y créditos contingentes que a partir de ahora en el video voy a decirles APRs. Ahora, ¿qué son estos APRs? Básicamente son activos que el banco tiene como un crédito dentro de su cartera, que tienen como una cartera o créditos que tienen por cobrar, pero de que debido a que tienen un alto riesgo, un riesgo mayor al usual, pueden convertirse en un gasto si es que no se llega a la cobrabilidad, ¿no? Es por eso de que, por ley, el banco tiene que tener una proporción entre el patrimonio efectivo y estos APRs. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque si es que patrimonio efectivo y APR tiene que ser mínimo del 10% como lo estipula la ley, significa que tanto el patrimonio tiene que, sin ajustes, porque el patrimonio sin ajustes está presentado ahorita en los cálculos, tiene que tener la misma proporción y también que tanto el capital social como la reserva deben estar de cierta forma correlacionadas también con los activos y créditos contingentes o APRs en una proporción en torno a los años. Como pueden visualizar, más adelante van a ver de que esa proporción sí se respeta, que tiene una proporción más o menos estable con el paso de los años y con una tendencia alcista. Ahora, ¿qué es un patrimonio sin ajustes? Básicamente es la suma de las reservas, el capital social y los resultados acumulados. Ahora, ¿por qué le digo patrimonio sin ajustes? Lo que ocurre es de que dentro de estados financieros, el Banco BBVA tiene también una partida pequeña donde tiene algunos ajustes al patrimonio. Pero esos ajustes al patrimonio no tienen nada que ver con el cálculo y son muy bajos, o sea, sus montos son muy bajos, y por lo tanto he decidido como que excluirlos del cálculo. ¿Para qué? Para que no nos compliquemos más las cosas y para poder entender que el patrimonio sin ajustes es básicamente lo más importante, ¿no? Entonces, teniendo esto ya en cuenta o en consideración, podemos proceder a ver cómo es que yo he realizado los cálculos. Primero, por la utilidad neta, lo que he hecho en el año 2025 es tener acá en el cuadrito del costado cuáles van a ser las utilidades que va a reportar el banco en los siguientes trimestres. Como saben, únicamente tenemos lo que viene a ser el primer trimestre y aún falta el trimestre 2, el trimestre 3 y incluso el trimestre 4 para poder ver cuál va a ser efectivamente la utilidad del banco en el año 2025. Ahora, aquí lo que sí he hecho es poner el dato real del primer trimestre, que ha sido 534.697. Ahora, aún tenemos que esperar cuáles van a ser los otros ingresos o la otra utilidad neta, perdón, de los próximos trimestres. Y acá podemos ver de que yo he considerado que lo más prudente es, al menos desde mi punto de vista, dado de que a mí me gusta siempre ser conservador, poner la misma utilidad del año pasado. Entonces lo que he hecho es poner la misma utilidad del año pasado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que acá también podríamos hacer nosotros, y más adelante lo voy a hacer, poner lo que viene a ser un crecimiento respetando el crecimiento que tuvo la utilidad del año pasado, ¿no? Pero primero en el escenario conservador veamos cómo es que se van a mover las cosas. Ahora, para el cálculo de dividendos, aún no estoy entrando en el cálculo de las acciones liberadas, porque las acciones liberadas vamos a tomar en consideración los otros factores. Lo que podemos utilizar es básicamente una división entre la utilidad neta y lo que viene a ser los dividendos que entrega usualmente el banco entre la utilidad neta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero? Es una utilidad neta y también saber básicamente cuál va a ser la proporción de los dividendos, ¿no? Ahora, lo que nosotros podemos saber es de que los dividendos va a venir a ser, o la entrega de dividendos, lo que te dice también su política de dividendos, es que básicamente es mínimo el 10% de las utilidades de libre disposición. ¿Cuáles son las utilidades de libre disposición? Son las utilidades que te quedan luego de que el banco cumple con alimentar la partida de reservas y alimentar la partida de capital social, que obviamente son dos partidas que por ley tienen que tener cierto nivel año a año. Por ejemplo, acá tenemos de que el capital social tiene que ser como mínimo un 35% y es por eso de que el banco anualmente tiene que ir abonando 10% de esa reserva legal para poder cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque la ley te estipula de que hasta que la reserva legal no sea 35%, el banco año a año de sus utilidades netas tiene que depositar a esta partida el 10%. Entonces, como puedes visualizar, en la parte superior he puesto un porcentaje de la reserva legal que tiene respecto a su capital social, porque es relacionado a su capital social. Entonces, como pueden ver, el banco no llega todavía al 35%. Y es por eso que año a año sigue alimentando esa partida de reserva legal. Y si es que en algún momento, pero obviamente como mínimo 10%, el banco, por lo que he podido revisar, no en ningún año ha tratado de aumentar un 15%. No, siempre se han basado en lo que estipula la ley, que es el 10% como mínimo. Entonces, como pueden visualizar, el día en el que la reserva legal sea el 35% del capital social, ese día tendríamos de cierta forma más utilidad a repartirse como dividendo, ¿ok? Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto es respecto al capital social. También el capital social es alimentado. ¿Y esto por qué? Esto debido a que el patrimonio tiene que tener también cierta proporción con los activos y créditos contingentes.
que en a continuación o a continuación del video le vamos a decir APRs. ¿Qué son los APRs? Básicamente son cobros que tiene también el banco, pero con mayor riesgo y que pueden transformarse en incobrabilidad. Entonces, ¿qué es lo que te estipula la ley? La ley te estipula de que el patrimonio efectivo tiene que ser como mínimo el 10% de los activos y créditos contingentes. Entonces, tomando esto en consideración, podemos saber de que entonces las otras partes del patrimonio, porque el patrimonio efectivo no es el patrimonio sin ajuste ni el patrimonio neto, sino que las otras partes del patrimonio también tienen que tener cierta proporción con los activos y créditos contingentes o APRs, dado que si no posee una proporción como que más o menos similar año a año o va aumentando tal vez también así como aumenta el patrimonio efectivo, obviamente ellos son los que alimentan el patrimonio y obviamente el patrimonio es el utilizado para el cálculo del patrimonio efectivo. Entonces, si es que no hay una proporción como que aumente o que se mantenga constante y que incluso disminuya, no va a ser de que el patrimonio efectivo, como podamos verlo más adelante, cumpla con la ley del 10%, sino que incluso pueda ir disminuyendo y eso es obviamente algo que el banco no quiere. Ahora, como podemos ver, acá he mencionado dos proporciones. Primero, la proporción del patrimonio entre el APR y la segunda, que es importante, es el capital social entre el APR. ¿Esto por qué? Esto debido a de que las reservas es básicamente, el cálculo es el 10%. Lo que vas a gastar es el 10% de año a año, eso es lo que yo he puesto como mínimo. Entonces es muy fácil calcular la reserva legal, dado de que va a ser únicamente el 10% de la utilidad neta que tenga el periodo. Pero respecto al capital social, lo que sí tenemos que ver es de que el capital social va a tener que seguir siendo una proporción con los APRs. Es por eso de que el dato de APR es tan importante y es por eso que lo he incluido dentro del cálculo, dado de que tiene que respetar las proporciones y también he incluido dentro del cálculo lo que viene a ser una variación de año a año, cómo es que se está moviendo el capital social o la proporción entre capital social y APRs en los últimos 5 años. Entonces, como pueden visualizar, en promedio se ha estado como que aumentando un 2.96% esta proporción. Entonces, lo que yo he hecho es, ok, si el promedio es que se ha estado aumentando de forma anual esta proporción, entonces para el año 2026 va a aumentar también esa proporción de forma anual. Entonces tenemos de que para el año 2026 la proporción entre capital social y APR tendría que ser 9.36%. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hallar? Es obviamente el APR. Entonces, para hallar lo que viene a ser el APR, lo que he utilizado es la proporción entre el patrimonio y los APRs de años pasados. Como pueden visualizar, usualmente lo que viene a ser la proporción también lo he utilizado lo que viene a ser la variación. ¿Cómo es que ha estado variando esa proporción año a año? Acá van a poder observar de que también la proporción de patrimonio de APR está aumentando y por ende el crecimiento anual es de 2.09%. Teniendo eso en consideración, para el año 2025 la proporción de patrimonio y APR tendría que ser el 13.5%. Ahora, ¿por qué es que esto es importante? Ahora, eso es importante debido a que acá estoy hablando de que tiene que terminar el año o tiene que comenzar el próximo año con esta proporción de 13.5%. Como ustedes bien saben, cuando se emite lo que viene a ser los acuerdos de las reuniones de accionistas que tienen dentro de su junta general, ahí ya te pone o te estipula básicamente cuál va a ser el monto que va a ir a estas dos partidas durante el periodo. Entonces, nosotros en 2025 ya tenemos lo que viene a ser la partida de reserva legal del periodo y ya tenemos también lo que viene a ser el capital social del periodo. O sea, ya está. El del año 2025 ya tenemos de que el capital social va a ser de 9.649.414 hasta finalizar el año, porque obviamente las acciones liberadas ya van a ser efectivas ahorita en la próxima semana de junio. Y una vez que ya sean abonadas, el capital social va a aumentar. Entonces, este capital social no se va a mover hasta el próximo año en 2026. Entonces, tenemos que saber cuál va a ser el capital social que va a aumentar para el año 2026. O sea, cómo va a terminar el año 2026 su capital social. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia que va a ser abonada a esta partida. Acá podemos ver de que, siguiendo estos cálculos, el capital social para el 2026 tendría que ser de 902.832, el adicional que se tendría que hacer efectivo. Entonces, es este monto el que va a ser entregado como acciones liberadas. ¿Me entienden ahí la idea? O sea, este monto va a ser el que se va a utilizar para el cálculo de las acciones liberadas, o sea, el porcentaje. Y eso es lo que pueden observar aquí, que el cálculo va a ser la diferencia entre ellos dos y dividido entre el primero, que va a ser el 2025. ¿Por qué? Porque podemos saber cuánto es que va a aumentar, o sea, cómo es que va a variar, cuánto va a ser el aumento de un año a otro, y es que ese aumento va a ser cómo se va a dar en torno a las acciones liberadas. Entonces ya tenemos el primer dato que van a ser las acciones liberadas, que va a ser el 9.36%, lo que se va a entregar, obviamente va a ser el 2026, pero lo pongo como que el 2025 porque va a ser la utilidad neta del 2025 que va a ser utilizada para esta entrega. Entonces tenemos que va a ser el 9.36%. Entonces, si yo ya tengo acciones de BBVA desde ahora, sé de que si es que la empresa quiere hacer otra liberación de capital social, pero como podemos ver, va a tener que seguir haciéndolo porque los activos y créditos contingentes aumentan, porque obviamente cuando un banco quiere crecer tiene que ofrecer más créditos.
significa de que la probabilidad de acciones liberadas es básicamente 100% o un porcentaje muy cerca al 100%, dado de que cuando un banco crece, aumenta sus APRs, cuando su APR aumenta, tiene que aumentar su patrimonio efectivo, y si su patrimonio efectivo aumenta, su patrimonio regular tiene que aumentar. Y como aumenta, lo que viene a hacer un banco lo hace capitalizando lo que viene a ser su utilidad. Entonces lo manda a su capital social, y ahí es donde entran las acciones liberadas. Tenemos que las acciones liberadas van a ser de 9.36%. Yo ya tengo 100 acciones, suponiendo este año, y entonces el próximo año ya sé que me van a caer 109.36 por 109.36 acciones terminando el año. Obviamente, decimales no cuentan, no puedes tener el decimal de una acción, tienes que tener, se va a redondear, ¿no? En todo caso, sin irme más por las ramas también. Ya tenemos una parte del rendimiento, por así decirlo, que tendremos el próximo año. ¿Por qué rendimiento? Porque al final van a ser acciones que te van a caer con costo cero. Entonces va a ser un rendimiento obviamente beneficioso para un inversor como nosotros. Tenemos que va a ser 9.16% las acciones liberadas. ¿Qué nos falta? Nos faltan los dividendos, pero ya tenemos todo lo demás. Tenemos lo que viene a ser la variación de la reserva legal de un año a otro y lo que viene a ser la variación del capital social de un año a otro. Entonces, acá quiero hacer una salvedad. Acá estoy yo tomando dos escenarios, un escenario normal y un escenario conservador. En los dos escenarios igualmente tenemos ya de por sí las acciones liberadas de 9.36%. Pero, ¿qué es lo que diferencia un escenario normal del conservador? Lo que lo diferencia es de que en el normal estamos tomando en consideración que básicamente año a año, en promedio, el banco ha estado pagando entre un 45% y un 50% de su utilidad neta. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de su política de dividendos, la empresa estipula de que como mínimo tiene que estar o puede entregar el 10% de su utilidad de libre disposición. ¿Eso qué quiere decir? Que la utilidad que te quede luego de quitarle lo que vas a gastar tú en reserva, lo que vas a abonar a reserva y lo que vas a abonar tú en capital social, este monto de aquí, el banco como mínimo tiene que repartir el 10%. Y ese es el monto que estamos hallando acá, como pueden visualizar. O sea, en el escenario conservador, estamos tomando en consideración qué es lo que haría si es que el próximo año el banco se le da la gana de decir, ¿sabes qué? Voy a guiarme mi política de dividendos y voy a entregarte como mínimo el 10%, y esa va a ser la propuesta que llevo a la Junta General de Accionistas, y vamos a ver si la Junta General de Accionistas lo aprueba o no, ¿no? Y ese es el escenario conservador. Básicamente, ¿qué es lo que pasaría si es que el Banco BBVA decide el próximo año ceñirse del mínimo que tiene dentro de su política de dividendos? Ahora, el escenario normal, y el que usualmente se va a cumplir, es que el banco siga realizando lo que viene a ser el pago de su payout ratio común y corriente. Entonces, por un lado tenemos el escenario normal, y el otro tenemos el escenario conservador. Ya tenemos el cálculo del escenario conservador, que va a ser 95.774. Entonces van a poder ir a esta tablita, donde tenemos el número de acciones, que ya va a ser de 9.649.414. Vamos a tener el dividendo por acción, que va a ser únicamente la división. Tenemos el precio actual, que es 1,42 soles de la acción del BBVA. Tenemos la rentabilidad de dividendo proyectada, que va a venir a ser únicamente la división. Y tenemos lo que viene a ser la suma entre acciones liberadas y lo que viene a ser la rentabilidad del dividendo proyectado. Tenemos de que va a ser de 10.06%. ¿Por qué? Porque por un lado voy a recibir algo de rentabilidad de dividendos y por otro lado voy a tener rentabilidad de acciones liberadas. Ahora, vamos al escenario normal, que es el más interesante de todos y que es el que usualmente se va, o el que yo creo que también en casi un 100% se va a dar, que es lo de los dividendos entregados, que es básicamente lo que queda de la utilidad. Lo que he estado revisando es de que el banco, básicamente, si tiene 100 y se va 30 en lo que viene a ser reserva y capital social y le queda 70, entrega en dividendos 69. Le queda un poquito, siempre deja un poquito para lo que viene a ser resultados acumulados, pero básicamente lo demás utilidad le entrega como dividendo en efectivo. Entonces, tomando eso en consideración, únicamente tenemos que restarle la utilidad neta, lo que viene a ser la variación de un año a otro y también de reserva legal y de capital social. Tenemos de que para los dividendos de este año, los dividendos que van a entrar el próximo año, va a ser de 957.743, o sea, el monto total, ¿ya? Teniendo en consideración de que el Q2, el Q3 y el Q4 van a ser como mínimo iguales que el año pasado. Eso quiero añadir. O sea, ya de por sí, como pueden visualizar acá, anualmente, su utilidad con respecto a 2024 ya ha crecido un 50%. O sea, estamos hablando de un número que es, un crecimiento muy pronunciado, ¿no? Y que sería interesante ver si es que ese crecimiento se continúa, ¿no? O sea, que aunque sea que no sea como que siga creciendo 524.000, sino que sea 500.000, ¿no? Aumentaría su utilidad con respecto al año pasado y como pueden ver, todo ya se va utilizando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que como mínimo respeta los niveles del año pasado? Como mínimo tenemos de que la misma cantidad de acciones, ahora el dividendo por acción es mucho mayor, va a ser de 0.0993 soles,
y luego que la rentabilidad va a ser de 6.99%. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra rentabilidad neta es de 16.35%. Si yo tengo ahorita 100 acciones, suponiendo que tengo 100 acciones, ¿ya? Y que cada acción está 1.42 soles. Significa que por dividiendo por acción, me va a caer 9 soles, o voy a yo ser abonado 9 soles, y que por acciones liberadas voy a tener 9.35, que serían en conclusión 9 acciones. 9 acciones que tendrían un precio de 2.78 en el mercado, y esto tendría de 22.71. Obviamente al 9.93 le tenemos que quitar un poco lo que viene a ser se le paga por impuesto a la renta, se le quita un poco, ¿no? 5% únicamente, entonces no va a variar mucho, ¿no? O sea, si yo tuviera 100 acciones, recibiría 22.71 soles, básicamente, ¿no? En dividendos, que sería una rentabilidad de 16.35, eso no cambia mucho. Entonces, eso sí, ya tengo la acción desde ahora, y también en consideración de que los niveles de utilidad neta se mantienen constantes. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Acá vamos a hacer algo interesante, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que ocurre si es que vemos o si es que respeta el mismo crecimiento del año pasado, o incluso tomando un crecimiento mínimo del 10%, el año pasado como mínimo creció el 10%. Consideremos eso, ya, que de trimestre a trimestre va a crecer como mínimo el 10%, entonces tendríamos que el trimestre del año pasado, vamos a hacer un 1 más el 10%, multiplicado por el utilidad del año pasado. 10%, perdón, acá puse 10, se me pasó. ¿Qué es lo que pasaría si como mínimo es el 10%? Vayamos a los cálculos. Ya todo se ha movido y tenemos de que la rentabilidad va a ser de 8.08% en lo que viene a ser dividendos si es que únicamente crece de trimestre a trimestre el 10%. Entonces tendríamos de que el dividendo nos va a rentabilizar 8.08% y de que por acciones liberadas vamos a tener un 17.32%. Como pueden ver, ha crecido solo un 1%. ¿Por qué? Porque acciones liberadas ha bajado un poquito, dado de que la utilidad se ha movido, y como se mueve la utilidad, mueve todo lo que viene a ser capital social y reserva. Eso también hay que mencionarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si es que respeta estos niveles de crecimiento interanuales? Porque es intertrimestrales. Porque esto es lo que, básicamente, lo que varía. Entonces tendríamos de que va a variar esto por 1 más este porcentaje de aquí. ¿Qué es lo que pasaría? Vamos a ver. Obviamente estamos hablando de una utilidad disparada de 2.824.000. Ojalá pasara, ojalá, esperemos que pase. Hay que estar igual viendo cómo es que se van moviendo trimestre a trimestre para ir actualizando esa tabla, ¿no? Esa tabla yo la voy a guardar y yo la voy a estar utilizando. Y también voy a hacer publicaciones de cómo se va dando su utilización en mi página de Instagram, ¿no? Porque ya no va a ser un video, sino va a ser una actualización pequeñita. Entonces tendríamos de que, por ejemplo, si somos muy optimistas, eso sería un escenario ya optimista. Si es que respeta los mismos crecimientos a nivel cuatrimestral, que obviamente es muy optimista de mi parte, llegaría a una rentabilidad de 21.48% y únicamente en dividendo del 12%. Se estaría igualando rentabilidades que te ofrece, superiores incluso a que te ofrece Cemento Pacasmayo, superiores a los que te ofrece ahora mismo Ferricor, porque Ferricor ya ha sincerado su precio para la rentabilidad por dividendo que tenía, e incluso superando lo que viene a ser, y por mucho, la rentabilidad que tuvo el BCP este año, porque este BCP este año, cuando salió ya su informe, ya también se habían sincerado el precio, y creo que fue en torno al 9%. Entonces estamos hablando de que sería una gran oportunidad de compra si es que igual vamos viendo que la utilidad está siendo positiva, ¿no? Yo estoy dejando este documento tal cual, o sea, estoy dejándolo teniendo en consideración únicamente los resultados del año pasado. Los resultados del año pasado es 6.99%, una buena rentabilidad, en un pago que básicamente a mí me gusta. Yo he estado leyendo lo que viene a ser literatura de Benjamin Graham, literatura de Warren Buffett y de Charlie Munger, y básicamente lo que ellos se recomiendan cuando tú inviertes en lo que viene a ser bancos es que no te fijes mucho en los resultados, sino en quién los dirige, ¿no? Me parece de que al menos en lo que viene a ser dirección, el Banco BBVA Perú tiene una mejor dirección que el Banco SP, al menos están libres de exentos, o están exentos de mucha lo que viene a ser polémica a nivel político, y la dirección es un poco más limpia, por así decirlo, ¿no? Es por eso de que yo he decidido invertir en lo que viene a ser Banco Nacional, más en el BBVA que en BCP. Yo tenía una posición en BCP que la vendí el año pasado y que decidí potenciar lo que viene a ser mi posición en BBVA. Al menos hasta que si sigue respetando lo que viene a ser algunas proyecciones y alguna solvencia que tiene que tener el banco, obviamente estamos hablando también del porcentaje de APR, y si vemos que está expandiendo su mercado, porque el crecimiento de su utilidad ya está siendo una noticia, ¿no? Del 52%, entonces considero de que igual es una mejor inversión que el banco BCP, ¿no? Considerando todas las polémicas que tiene el banco. Bueno,
no quiero mencionar eso. Básicamente, esta es la explicación de cómo es que yo estoy utilizando lo que viene a ser la proyección para el dividendos del Banco BBVA. Voy a estar haciendo también videos para otras empresas. Por ejemplo, voy a hacer una proyección para Bacus, porque me parece que Bacus está en un nivel interesante, que depende mucho de cómo está en su segundo trimestre, pero quiero ya comenzar a hacer lo que viene a ser una proyección de dividendos, porque como ustedes saben es básicamente lo que mueve el mercado. Y bueno, con eso sería todo por mi lado. Cuídense todos y espero que les guste el video. Denle like, ya saben, compártanlo con las personas que quieren que les guste. Si quieren lo que viene a hacer esta plantilla, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que compartir el video y tienen que etiquetar a más personas, ¿no? Bueno, ya sin otro particular me despido y espero que se cuiden todos. Hasta luego.